Muchísimas han sido las voces que se han pronunciado en esta recomendación de Foreigner, I Want to Know What Love Is, canción que yo conocí muchísimo por Mariah Carey, imagino que muchos de ustedes también. Y conociendo el repertorio de Gabriel Enrique, imagino que él también. Tengo muchísimas ganas de escuchar la versión de él. En esta ocasión está cantando junto a Coral Black to Black, así que va a ser una versión maravillosa seguramente. No perdamos tiempo y vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener inconvenientes con derechos de autor debo segmentar y analizar poco a poco. Gotta take a little time to think this over. And that we between the lines, in case I need it when I'm colder. Chicos, ya en la tonalidad que arrancó, miedo, ya escuchamos lo agudo que está cantando. Y para él no es nada agudo, eso es lo más loco. Y estos armónicos graves que él tiene tan presentes, que no los pesa para nada, ¿no? Little time. Y se escucha un sonido hermoso realmente, él los mantiene altos y se escucha muy lindo. Hey, in my life, there's been hurt and pain. I don't know if I can face it again. Para no darnos tanta intensidad, está pasando al falsete en estos agudos, esta voz con aire, ¿no? En vez de hacer un cierre cordal completo, está dándonos todo este aire. Can't stop now, I've been traveling so far to tell this lonely life. I wanna know love is. I want you to show me. I wanna feel love is. Miren lo que es la regularidad de ese sonido. Está haciendo una voz súper chiquitita, esta voz mixta, pero priorizando los armónicos agudos al máximo. Y no se corta en ningún momento, ¿no? Esto requiere de un apoyo absoluto. Y la regularidad es increíble. I know you can't show me. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Oh, in my life, there's been heart and the pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've been traveling so far. Miren lo que son esas transiciones, chicos. Nos pasa de esta voz de pecho a esta voz mixta, utilizando este falsete como si nada. Tiene una facilidad, Gabriel, para hacer esto. Justamente al igual que Mariah, ¿no? Yo imagino que él lo hace desde pequeño, justamente esto. Porque lo hace como si nada realmente. Es tan sencillo, es tan natural para él. Por eso se oye así justamente, con esa naturalidad. You take this lonely life. I want you to show me. I wanna feel what love is. Feel what love is. And I know you can show me. Show me. I wanna know.
Uy, chicos, tengo que cortar por tema de derechos de autor, pero miren lo que es esto. Miren lo que es esto, me voy a morir. Esas voces, por favor, qué hermoso arreglo coral. Y la onda de la gente, les veo las caras, realmente los movimientos, lo que lo están disfrutando también, cómo se transmite, ¿no? Cuando hay alguien que está disfrutando lo que hace, cómo llega. Si les está gustando el video, por favor déjenme su like, comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, tengo que chequear esa nota. Re 7, chicos, en ese whistle que está haciendo. Es impecable. Es una locura, es una locura. Con el dedito así como si nada. Es maravilloso. ¡Wow! ¡Wow! Qué lindo, chicos, ver el coro en persona, porque estas son canciones que siempre tienen arreglos corales de fondo, pero nunca los vemos generalmente, ¿no? Siento que el arreglo coral fue bastante fiel a lo que uno oye normalmente, no estuvo por delante, digamos, ¿no? Haciendo algo tan distinto ni tomando protagonismo, sino que el protagonismo lo tuvo Gabriel. No tuvo algo que sobresalía, digamos, el arreglo coral. No me llamó la atención, sino que el protagonismo lo tuvo Gabriel constantemente. Fue algo secundario, justamente, el arreglo coral. Fue impecable, fue majestuoso el arreglo coral, digamos, como que el protagonismo lo tuvo siempre Gabriel, ¿no? El coro siempre se encargó de darle este marco majestuoso, pero para que brille siempre Gabriel, ¿no? Realmente el arreglo coral estuvo impecable, me encantó. Las afinaciones, bueno, impecables, pero tiene todo un arreglo postproducción. Esto en vivo debe ser una locura. Me encantó, chicos, realmente me encantó. Una vez más tengo que mencionar que el nivel de inglés de Gabriel me sigue sorprendiendo. Lo que lo ha estado trabajando me encanta, es maravilloso. Y ahora les toca a ustedes, ya saben que si quieren que reaccione a más Gabriel o a cualquier otro artista, me dejan en comentarios a quién, que los estoy leyendo. Si aún no me dejaron su like y se suscribieron, es el momento de hacerlo, que así me ayudan muchísimo al suscribirse. Denle click a la campanita, que así se enteran de cuando suban nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.